Iniciamos otro episodio más de Infame Podcast. El día de hoy con sus protagonistas, el buen David y yo, el buen Ted, host de este gran podcast. Me gustaría iniciar el podcast diciendo que tenemos 15 suscriptores en YouTube, bro. Wow, bravo, no manches. Recordando que este podcast está diseñado con el corazón a la investigación de fenómenos paranormales, fenómenos ovnis, ocultismo y todos los temas relevantes de misterio de la humanidad. Chismecito casero. Iniciamos el podcast el día de hoy invitándolos a que nos sigan en redes sociales. Nuestras redes sociales son... Nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Spotify, Amazon Music como Infame Podcast. Sí, está bien chingón esto, ¿saben? Yo me puedo ver muy feliz porque tenemos 15 suscriptores. Puede ser muy poco para muchas personas. YouTube, ya quiero mi placa de 15 suscriptores, por favor. Le vamos a pedir una placa de 15 suscriptores a YouTube. Vamos a hacer un especial de los 20 suscriptores para el siguiente episodio. Así que les pido por favor que se suscriban. Yo quería hacer la invitación del programa del día de hoy para que las personas se animen a compartir sus historias. Si las pueden mandar por correo, las vamos a estar recibiendo en infamepodcastoficial@gmail.com, todo juntito, sin espacios ni comitas. infamepodcastoficial@gmail.com, donde podemos estar recibiendo todas las anécdotas de misterios paranormales que quieran contarnos. Si en algún momento una persona quiere venir a compartir sus historias, para mí está súper bien. Yo creo que estoy abierto a escuchar sus historias en voz propia o leerlas aquí en el programa. ¿Cómo ves? Me parece interesante. Yo sé que muchos de ustedes van a tener por ahí algunas historias, tanto propias como contadas, ya sea por la tía, el abuelo, que pueden ser bien recibidas por aquí, el público de Infame Podcast, de diversos temas, con el único fin de buscarle un porqué y unificarnos, porque yo creo que en este mundo vasto hay gente que nos ha pasado lo mismo. Así que los invitamos a que formen parte de Infame Podcast, la comunidad más infame de las redes sociales. Y de regalo van a tener su tarjeta del INAPAM. Y galletas de animalitos. Y galletas de animalitos, sí. Yo quiero sí puntualizar que este programa realmente, de verdad, lo juro, lo hacemos de corazón. David y yo, desde niños, nos sentábamos a hacer teorías de la conspiración antes de que existieran mucho estas cosas. Apenas estaba siendo precursor de estos temas Dross y era más el Loquendo que nada en estos temas. Para los que son muy recientes, Loquendo era un canal de YouTube donde subían teorías conspiranoicas. Sí, que era el Anticristo 666. Ajá, sí. Realmente después se convirtió en Loquendo, lo que es la voz artificial de ese entonces de Loquendo, tal cual se llama así. La voz. Nosotros pues nos sentábamos a comer palomitas o chucherías después de el día que teníamos, en la tarde noche, a ver y platicar sobre todos estos temas tan interesantes. Por allá del 2010, 2009. Sí, más o menos, 2010, 2009 ya. Años, cabrón. Ya estás viejo, güey. Ya estoy viejo, ya me estoy acercando a el tercer piso, tristemente. ¿Por qué lo puntualizo? Porque realmente este programa, pues, sí es serio, porque es serio, lo considero serio, pero también somos personas que somos bien relajados, o sea, no queremos que hablemos así, con énfasis en las palabras, porque se me hace bien tonto, ¿no? Yo lo vi apenas en el podcast el podcast paranormal. Sale, digo, el capítulo no es reciente, ya tiene su tiempo, sale el documentalista. Tú lo ves, es un canijo, tal cual es un documentalista Yo soy el documentalista.
Y esto es... O sea, tú lo escuchas y dices, este cabrón tiene su carisma para llevarte a los casos. Pero el hecho de que tú escuches a una persona hablar con tanto énfasis le resta mucho al hecho de escucharlo bien. Así es. Escuchar al documentalista en un podcast es otro universo de escucharlo en sus videos. Realmente él quiere que te adentres en esta atmósfera Mística. de misterio, de cosas paranormales, casos. Y tú lo escuchas hablar en el podcast y es un cabrón bien agradable, ¿no? Si nos llega a ver, pues un saludo al cabrón, ¿no? Soy tu fan. Fírmame una boobie. Pero yo creo que si te limitas a hablar de esa manera, pues te estás quitando de encima mucho material rico para compartir y divulgar. La palabra es muy vasta y tiene mucho poder sabiéndolo usar. Y el documentalista en esas ocasiones pues, es muy fuerte para hablar, tiene eso que te mete en la atmósfera. Uh-huh. Así que yo no quisiera como que hablemos con énfasis. Este es el tercer episodio de Infame Podcast. Vamos empezando con este programa y a mí me gustaría hablar en este caso, ¿sabes? Cuando éramos pequeños veíamos muchos casos misteriosos de misterios del viajeros en el tiempo. Sí, bucles en el tiempo, esas teorías de gente que desaparece y aparece en otros lugares. Está bien curioso, ¿sabes? Está bien curioso porque a mí me llamó la atención bastante el viaje en el tiempo desde que yo vi Volver al Futuro y Terminator. Era como que se creó ese culto a esta ficción, ¿no? De la posibilidad de viajar en el tiempo para poder cambiar las cosas, para poder alterar el orden de la realidad, tal cual sabemos escasamente muy poco de esto. Hay físicos, matemáticos, la física cuántica trata de llegar a una conclusión con evidencias de qué se puede hacer con el viaje en el tiempo, la curvatura del espacio-tiempo para viajar a través del universo y del cosmos. Es un tema de estudio a nivel internacional que no nada más se relaciona con la ciencia ficción. Sí, es algo que se está estudiando o que ya llevaba su tiempo estudiando, ¿no? También cuántas veces no hemos escuchado de teorías que hablan que el gobierno hace experimentos con viajeros en el tiempo para alterar ciertos sucesos históricos, o igual en su tiempo, ahora ya es un poquito más conocido, pero hace años, en el 2010, 2009, ¿cuántos de nosotros habíamos escuchado hablar sobre el cronovisor? El cronovisor, de hecho, yo he escuchado ahí escasamente sobre lo que es el cronovisor. No tengo idea así firmemente de lo que es. Solo sé que lo hizo el Vaticano y que cuando quisieron revivir en la época de Jesucristo, querían ver qué pasó, vieron lo que pasó, no les gustó. Uh-huh. Y decidieron ocultarlo a la humanidad. Exacto, y distintos hechos históricos, más que nada pues, enfocados a Jesús para conocer su existencia, qué fue de ese ser. Pero hoy en día, digo, ya con la tecnología actual, las redes sociales, este caso pues ya para muchos lo han de haber visto en TikTok, Facebook, YouTube, pero en aquellos entonces YouTube era lo más cercano que teníamos para nosotros escuchar de estos relatos, de estas historias, y hasta eso no eran muy nutridas, eran capítulos de 10, 15 minutos con algunas imágenes pixeladas sí. y bueno, lo que se podía hacer en esa época. Sí. Sí, es bien chistoso, ¿no? Todo el rollo que hay detrás de temas como los viajes en el tiempo. Hoy en día estamos plagados de historias que pareciera que la realidad supera la ficción por mucho.
Hay un caso en particular que vamos a tocar hoy, más adelante, es una sorpresa para que se queden, el tema principal del podcast. Pero para que se vayan dando una premisa de de este capítulo de Infame Podcast, vamos a estar hablando de los viajes en el tiempo. Así es. De las rupturas de las realidades y las líneas de tiempo. Y de por ahí un borrachito o algo que creyó que había viajado al pasado, pero estaba en la cantina. Mira, hay algo bien chistoso aquí. Alejándonos un poquito de los viajes en el tiempo, yo tengo un tío que él asegura haber experimentado. Yo creo que esta situación que te voy a contar fue mi primer acercamiento al fenómeno ovni. ¿Sabes? Porque yo no sabía, no tenía ni idea de qué era el fenómeno ovni ni nada de eso. O sea, yo era un niño. Pero tengo un tío que su situación demerita muchísimo lo maravilloso que puede ser lo que él puede exponer, sus experiencias. Él tenía revistas muy interesantes y cosas así que para sus años pues era como el santo grial, ¿no? Para la gente que le gustan estos temas. Y aparte tenía otras revistas que no recuerdo bien el nombre, pero eran de ovnis. ¿El vaquero? la revista vaquera, no. Tenía... Luego hablamos en otro podcast de eso. Él tenía tenía revistas donde el caso de Nuevo México, Roswell. De hecho, hay un caso que yo no sé, ojalá la gente de la audiencia pueda comentar para ver si yo estoy equivocado. Yo recuerdo un caso de un poblado de Estados Unidos donde se estrellaron naves. Se escucha como la historia de Roswell, Nuevo México, pero no es esa. Y de hecho yo he intentado buscar y no he encontrado información. Pero para ese tiempo yo todavía como chiquillo, cuando ya estaba esto del YouTube, llegué a ver un video donde explicaban que cayeron naves y silenciaron a todo un poblado, diciendo que era un globo de estos que transportaban, como los que tienen gas. Aerostático. Un globo aerostático que se estrelló. O sea, hay videos ya muy antiguos de estos globos que tuvieron accidentes y explotan, literalmente explotan. Entonces llegué a ver un caso así, no sé si sea un efecto Mandela. Pero ya he intentado actualmente buscar información y pareciera que es simplemente un recuerdo vago, falso que tengo, porque no he encontrado un caso semejante a lo que yo recuerdo. Bueno, este tío tiene muchas fotos de que él se tomó. Él vivía en Estados Unidos con bolitas o sea, ovnis, literalmente ovnis. De hecho, ojalá un día lo podamos invitar al programa porque tiene muchas historias. Digo que demerita su condición, el hecho de que sea alcohólico, porque pues tú dices, pues, es una persona alcohólica, ¿no? Y ahorita que dijiste que va saliendo de la cantina, una vez es precisamente este tío iba con otros dos tíos que iban bien teporochines con su Tonayitan. Era vergonzosamente familia muy cercana, ¿no? Pero pues sí, eran de los teporochitos que se quedaban en la calle tirados, ¿no? Así, sí. Literalmente en la calle se quedaban a dormir ya de briagos. Y en una de esas se metieron a un carro abandonado a dormir porque pues hashtag teporochito y me quedo a dormir en la banqueta y qué más que dormir adentro de un carro abandonado, ¿no? Más calientito. Más calientito. Y estos canijos, los tres, cuentan la misma historia, que se despertaron porque había gritos muy fuertes. ¿Has visto? Bueno, ellos me lo ejemplificaron a lo mejor porque conocen la zona de Teotihuacán. Hay unos silbatos que venden que se llaman gritos. Ah, sí. Tú los soplas
El silbato de la muerte, ¿no? ¿Le llaman? Ah, creo que sí. No sé específicamente, pero hay diferentes tipos de silbatos. Sí. Desde para llamar aves a unos silbatos especiales que son como el tigre y así, jaguar. Sí, sí, jaguar. sí. Se escucha, ¿no? Sí. Y hay uno que creo sí se llama el silbato de la muerte. Sí, es el que grita. Que en la cultura azteca. En las culturas prehispánicas lo ocupaban para ahuyentar a los malos espíritus. Pese que es un sonido como de un grito así desgarrador. Y los tres se despertaron porque estaban escuchando gritos así y se acercaba. Entonces vieron que alguien se acercó a ellos. Probablemente pudo haber sido una persona con un silbato como estos, ¿no? El dueño del carro. Eso estuvo bueno. Suena lógico, ¿no? Ah, Dios. Este capítulo va a estar así bien no porque no, porque a veces todo tiene explicación, ¿no? Así es. Y digo, yo sí he visto esas fotos que tiene este tío de los ovnis que ha fotografiado. De hecho, es muy peculiar porque pareciera que atrae estas cosas, ¿no? Sí. Parece que él manda a llamar todo esto. Sí, así como hay gente que se le aparecen los fantasmas y todo eso. Ajá, hay sí. gente que se les aparecen los aliens, ¿no? Seres no humanos. Digo, actualmente perdimos la costumbre. Antes de seguir con esa pequeña historia de introducción, ellos dicen, pues escuchamos tal cosa. Y ellos dicen que era la Llorona, pero por como lo describen, pues nada que ver, ¿no? Y después dicen, y pues salimos corriendo y pélate, ¿no? Vámonos. Y cada quien llegó a su casa. Se les bajó lo pedo y llegaron a cada quien a su respectivo casa con su esposa y los respectivos reclamos posteriores. Y cuando en una reunión contaron esa historia, no, sí, fue la Llorona y la chingada. Les preguntan, ¿qué estaban haciendo? Estamos bien pedos. Es como demerita mucho. Pero regresando a este tío, que se llama Luis. Le dicen el negro. Hashtag Latinoamérica, familia mexicana. Cada integrante de la familia tiene su respectivo apodo. El chaparro, el chino, el negro. Bueno, a este tío le dicen el negro. Pero se llama Luis. Este canijo... Digo, hay personas que ya no tenemos esta costumbre. Es muy rara la persona que tiene la costumbre de tener fotos físicas. Un álbum físico de fotos. Sí, ya no. Pues niño de los 90. Yo creo que todavía niños de los 2000 los papás tienen fotos en un formato físico en su álbum con todo este rollo, ¿no? Y este cabrón pues, es más viejo que yo. Ya tendrá sus 50, 45 años. Y tiene un álbum donde tú ves cada foto que él se toma en un lugar despejado y te lo puedo asegurar que un 80%, 70% de las fotos que se toma al aire libre sale una figura ahí en una orilla, un ovni. ¿Por qué? No lo sé. Él cuenta una historia donde, digo, para los años que me la contó a mí, pues teníamos el precedente del caso de este canijo que veía luces en su casa que atravesaban las paredes. Oh, sí. Sí, no recuerdo el nombre del tipo, pero de hecho lo acusaron de tener material de consumo para adultos exclusivamente, pero relacionado a la palabra P, que no podemos mencionar aquí porque si no nos metemos en un pedo, ¿no? Pero hablando de pedos, literal. Sí. Bueno, esta persona, en ese caso sí lo conocen, lo vamos a tocar en otro podcast, pero en ese caso, más allá de ver un gris y tener documentos en video y toda una línea de documentos en Estados Unidos de que lo ayudaron a sanar ciertas cosas de su cuerpo y todo eso. Él tiene un video donde va pasando una bolita y atraviesa una pared y sí lo has visto, ¿no? Sí, las bolitas blancas, ¿no? Sí.
Para ese entonces, que me lo contó, yo tenía como 5 o 6 años, nací en el 94, estamos hablando que eran 99, 2000, el año 99, 2000. Él me contó eso, que cuando él vivía en Estados Unidos, pues veía unas bolitas que atravesaban las paredes, pasaban sus paredes, las paredes de la casa donde vivía, y tiene fotos de eso. No manches. Sí, tiene fotos de eso. ¿Qué crees que yo nunca había visto ese caso? Pero hubo una ocasión que una persona que conozco en su casa tiene cámaras de esas que se ponen ahorita en donde van los focos. Ok. Y y ahí estaba viendo su cámara en su celular y había una bolita precisamente blanca, chiquita, que se paseaba así entre las paredes, de su cocina a su sala y de la sala a la cocina, y así andaba. Es bien curioso. A mí lo que se me hace muy curioso del caso de mi tío es que él sí tenía como que este interés sobre los ovnis. Es un fanático, yo creo. Ya tiene muchos años que no lo veo. Mi mamá sí tiene contacto con él, pero yo muchísimos años que no lo veo. Yo creo que me imagino él con todo el contenido que hay referente a los ovnis, que ha de estar maravillado, así como de, ay, cabrón, wow. Y con las noticias que hubo de los documentos que tratan de desclasificar en Estados Unidos y todas las reuniones en el Senado de Estados Unidos que están haciendo para desclasificar el fenómeno, pues ha de estar maravillado, ¿no? Uh-huh. Lo que se me hace bien curioso, a pesar de que casi lógicamente podría estar seguro que ha visto un caso semejante, y dices, pues a lo mejor él sí lo conocía, yo no lo conocía porque estaba muy niño y todavía para ese entonces pues estaba lo que hoy es un ícono en el tema, que es Jaime Maussan. Ese señor lo tomaba de loco. Lo tomaban de loco, pero pon tú que él se estaba inventando una historia, ¿no? Pero él tiene fotos de él con todos estos aparatos voladores no identificados. Él tiene fotos donde aparece él y casi como de un instante están ahí atrás. Oh, de hecho, me gustaría que viniera. Voy a hablar con la familia para ver si puede venir y que nos enseñe aquí las fotos así en sus manos de esos años de su juventud. Estaría interesante verla, sí. Estaría bien interesante. Yo nunca he tenido ese lujo de ver una foto así física y de una persona que atrás está un objeto no identificado. Es una premisa. También lo hablo porque es una premisa para el podcast, porque también tiene que ver con viajes en el tiempo. Así es. Y también con una fotografía. También de años de un ovni. Más adelante, síganse quedando en el podcast y vamos a ver de qué tema estamos hablando bien particular. Bueno, a mí me gusta investigar estos casos. Y yo creo que estamos intentando ser un canal de divulgación e investigación del fenómeno paranormal y ovni con la firme visión, para mí, hablo a título personal, de decir qué cosa es real, verídica y que no se puede comprobar que sea falso. Tal vez no hay algo refutable al 100% que sea real, pero es lo más cercano a lo que podemos tener en la realidad, ¿no? A mí sí. Es mi intención con Infame Podcast. Yo no quisiera venir a contar mentiras aquí, ¿sabes? No quisiera venir a decir, ay, sí, los ovnis existen, porque yo no tengo la verdad, pero me gusta investigar. Es lo que hemos hecho desde niños, ¿no? Investigar estos temas y hacer nuestras teorías y saber en qué momento se queda en teoría y en qué momento se queda en algo que tiene la puerta abierta a ser algo real. En este caso, esas fotos que comento de mi tío, pues yo las vi. Son fotos reales. O sea, yo no puedo decir que era un ovni, ¿no? Totalmente. Pero tampoco puedo decir que no son reales las fotos porque yo las vi. Bueno, hay que hacer aquí un paréntesis para que la comunidad no se confunda. Un ovni como tal es lo que se define a aquello que es un objeto volador no identificado. Si vemos, por ejemplo, en el cielo algo que está volando, pero no tiene forma de avión
o es algo que desconocemos, es un ovni, un objeto volador no identificado, para que también no globalicemos en que los ovnis son extraterrestres, no humanos. Hay que tener cuidado con ese detalle. Entonces, fíjate que me gustaría ver eso también en público. Vamos a pedirle al público que nos está escuchando o viendo ahí por YouTube, Facebook, si quieren ver este contenido, para que hagamos lo posible para que el tío negro venga al podcast y nos enseñe sus fotos. Queremos que haya comentarios donde yo los quiero ver. Queremos que interactúen con la... Queremos hacer comunidad, ¿no? Al final de cuentas, Infame Podcast no somos nosotros, sino es el espacio donde podemos venir a hablar de estos temas. Por eso es la invitación de que vengan y compartan sus historias, testimonio. sus anécdotas. Testimonio. Es más certero decir testimonio. Así es. Que compartan su testimonio así de, oye, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Uh-huh. Es esto. Y aquí vamos a debatir, pues, qué tan real puede ser o qué tan real no, o estas cosas. Y decirlo de esta manera, también quiero puntualizar que más allá de ser una plataforma donde tengamos este formato de investigación y divulgación de estos fenómenos, hay que puntualizar siempre con esta claridad de que esto es entretenimiento. Este es un lugar de entretenimiento. Por eso, si ven la categoría del podcast en Spotify, está en la categoría de ficción. Porque pues también nos vamos a meter en bronquillas si llegamos a hablar algo delicado. Por eso vamos a hacer que es una ficción. Vamos a guiñar el ojo. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Entonces, en esta ocasión, pues estamos puntualizando estas cosas, ¿no? Sigan colaborando, por favor, para que nosotros podamos hacer estos podcasts. Vamos a estar estrenando los podcasts cada 15 días, ¿así? Sí. Podcast cada 15 días. Estrenamos un podcast el miércoles pasado. Estamos grabando días diferentes por cuestiones de trabajo. Y si ustedes apoyan el proyecto, pues podemos seguir subiendo más material, ¿no? Exacto. Ok. Siguiendo con el tema, tiene que ver esto con ovnis y viajes en el tiempo, ¿ok? Sí. Y igual, no sé si tú recuerdes en aquella época, lo más cercano que teníamos a un viaje en el tiempo, y para aquellos que veían YouTube en los años 2009, 2010, recordarán mucho esta fotografía que la titularon El viajero en el tiempo. No sé si tú la recuerdes. Sí la llegué a ver, la verdad, sí. Es una fotografía vieja que data de, si no mal recuerdo, de los años 1950, 60, más o menos, donde se toma un grupo de personas, creo que es en la ciudad de Nueva York, si no me equivoco. Pues en la fotografía, si no le prestas mucha atención, se ve la gente vestida a la época, que vestían siempre con sombrero, su maletín, ¿cómo se llama esta vestimenta que es como? Su gabardina. Su gabardina, exactamente, ¿no? Tipo, los Keepy Blinders, ¿o cómo se llama? Sí, no, bueno, sí. No tengo la idea. Hoy les llaman aesthetic. Bueno, sí. Así dice la chaviza, ¿no? Regresando al tema, era gente que se vestía de esta manera, pero particularmente había una persona que vestía unos lentes Ray-Ban que para esa época pues no eran conocidos o tan populares. De hecho eran lentes como estos, pero oscuros. Ajá. Y portaba una cámara que para ese entonces no existía. Sí recuerdo. De hecho, el caso lo relacionan con John Titor, que es un viajero del tiempo que también documentó Dross en su momento. Sí. Que salió en el programa de Costa a Costa. Me gustaría dejar ese tema para otro podcast, para que lo tomemos más chingón. Sí, y en producción ya les vamos a poner la imagen para que la puedan visualizar. Sí podemos. Y aquí encima de nosotros les va a estar apareciendo la imagen. Digo, en YouTube yo creo que es más fácil que subamos el podcast
así toda la toma completa. Sí. Y para los shorts, reels y TikToks vamos a estar haciendo esa dinámica de cambio de cámaras. Creo que se me hace muy agradable, ¿no? Sí, ¿Te parece bien? me parece Sí, excelente. porque lo subí a YouTube el episodio pasado y como que sí es un poquito incómodo verlo en un formato tan pequeño que es 1:1 el formato de los videos de Instagram y las fotografías. Entonces, así quedamos para que lo disfruten un poquito más y nos vean interactuar a los dos. Bueno, eso que dices de las fotografías, de los viajes en el tiempo, a veces, o actualmente existe la teoría que si tú viajas en el tiempo, pues vas a estar en... Es como lo que pasa en Los Vengadores, ¿no? Puedes regresar en el tiempo. Y de hecho, esta película de Los Vengadores, el Endgame, está basada en teoría que pues es estudiada, ¿no? O sea, el hecho de que tú regreses en el tiempo no va a alterar tu presente, sino va a crear una ramificación de las líneas temporales, como lo que vemos en la serie de Loki, ¿no? Para los que no han visto la serie de Loki, pues hay un momento donde regresan los Vengadores y crean una ramificación de la posibilidad de lo que pasó. Entonces, ok. No hay problema, si quieres sacarlo acá. De todos modos, vamos a subir el video completo. Ahora le va. Ok. Entonces, esta situación, yo de las historias que tengo referentes a los viajes en el tiempo, a mí me gustaría puntualizar una que me contaron y a lo mejor una experiencia que yo tengo, ¿no? Sí. El viaje en el tiempo, actualmente la teoría que es regresas en el tiempo y no hay no hay una afectación en tu presente, sino simplemente creas una ramificación de las posibilidades que pasaron. Se crean diferentes realidades. Hay un caso en particular que llegué a escuchar, lo leí en Reddit. Bueno, no lo escuché, lo leí en Reddit, de un hombre que un día se durmió. Ok. El hombre duerme y despierta. Y este hombre, al despertar, no sabe dónde está realmente. ¿No despertó en su cama o en el lugar donde estaba durmiendo? Despertó en algo que él entiende que es su casa. Ajá. Y él conoce gente que no conoce. En este post de Reddit voy a tratar de buscarlo y lo voy a publicar en Facebook para que la gente lo pueda leer. Esta persona explica en ese post que despertó y que la gente que conoce no la conoce tal cual. O sea, él está consciente que está en su casa. Ajá. Él está consciente que las personas con las que convive son su familia, son sus amigos, pero él sabe que el lugar donde él está no es su lugar. Ah, caray. ¿Sí sabes? Es difícil de entender. Esto él no lo platica como si fuera un viajero del tiempo, sino como sintiendo, teniendo el presentimiento de que está en una realidad que no es la suya. Podemos hacer la pequeña teoría, ¿no? Entre comillas, de que puede ser el caso en el caso de ser real, porque a final de cuentas es una historia, no hay evidencia, no hay fotos, no hay nada, porque es una experiencia, es vivencial, es anecdótico. Entonces, esta persona dice, me despierto y yo estoy en un lugar donde no debo de estar. Todas las noches duermo y sueño con un lugar que yo sé que soy de ese lugar, ¿sabes? Que yo sé que ese lugar es a donde pertenezco. Y cuando me despierto, al momento de despertar, hago todo lo posible por recordar ese lugar con una persona que se supone que debería de ser su esposa, pero que no recuerda. A ver se si le pasa. va, sí, al momento de despertar y en el lapso del día empieza a perder la memoria de ese sueño. Y dice que él se dio cuenta porque al momento de despertar empezó a sentir una tremenda nostalgia.
una nostalgia muy fuerte, como Sí. si algo le hiciera falta, ¿sabes? Ok. Entonces, él, en el post que subió, explica que él sabe cosas de personas que lo rodean, personas que están con él conviviendo, y hay momentos donde le dicen, oye, es que hicimos esto tú y yo hace un año, ¿no? Y a raíz que se dio cuenta de esto, él dice, pero yo no he hecho eso. Está consciente que como que si tuviera un parche en su realidad, ¿sabes? Ajá. Como si estuviera algo encimado. Hay cosas que sí sabe y hay cosas que no recuerda. El hecho de que le platiquen, tú y yo el año pasado nos fuimos de vacaciones a Cancún y hicimos esto y él no lo recuerda. Ok. Y le enseñan fotos y él dice, yo veo las fotos y soy yo, pero no recuerdo ese viaje. Y él explica a lo largo del post, dice, y hay personas que son cercanas a mi comunidad, con las que cruzo palabra en la mañana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que no les hablo y conozco muchas cosas de ellos. Y platica una historia del señor de la tienda de enfrente donde vive él. Dice, un día yo lo vi muy triste, Ajá. muy tremendamente triste. Y a mí me nació la intuición de darle una palmada en la espalda y decirle que tuviera ánimo, que el hecho de que haya perdido a uno de sus hijos y dice a su único hijo Ajá. por anemia, que espera que lo pueda superar y le empieza a recomendar que vaya con un tanatólogo porque él sabe que por lo que han platicado, pues no ha ido a terapia, ¿no? Para tratar este duelo. Sí. A lo cual, pues, el lugar donde vive, pues, no es muy agradable la zona donde él vive. Y podremos decirlo a nivel México, Latinoamérica, que el dueño de la tienda es un malandrín. Y no es una persona que sea a la que se le acercan mucho los vecinos, ¿no? Más que Sí. para comprar y ya, fin. Por este contexto social de que se ve como de mala maña, decimos aquí en México, ¿no? Entonces, dice él en el post que el tipo se alteró. Ujú. Se alteró tan cabrón, que lo amenazó con un arma. Le dijo que se fuera. Que después de tiempo logró hablar con esta persona y que le dijo, pues discúlpame, no quería incomodarte, yo sé que es algo bien delicado. Y que él llorando le dijo, el tipo que atiende la tienda, el dueño, que no le molesta que le hable, o sea, porque a final de cuentas, a pesar de que es un poco huraño, Ujú. él tiene que dar una buena cara porque él atiende la tienda y que sabe que no es bienvenido para muchas personas en el pequeño lugar donde vive, pero él necesita pues generar ingresos y dar una buena cara, pero él está consciente que pues, la gente no lo quiere tal cual por la manera de vestirse y cómo se ve. Ujú. Pero él dice, eres de las pocas personas que se ha atrevido como a tratar de interactuar bien conmigo, más allá de un buenos días, buenas noches, lo normal que puede pasar con el tipo de la tienda, ¿no? Dice, y eso me parece muy raro y yo te apunté con un arma porque pues nadie lo sabía. No Yo a nadie manches. se lo he contado. Y la única persona que sabe esto, que es consciente, ya no está aquí. Porque yo cuando perdí a mi hijo me mudé. Porque al poco tiempo, meses de que pues se tuvo esta pérdida, su esposa se dio de baja de Ok. la vida. Sí. Sí, Sí. entonces él cambió de localidad y trató de llevar una vida nueva. Sí. Pero él recuerda, él dice, yo recuerdo firmemente que pues este tipo me contó su historia. Y a pesar de que yo sí lo recuerdo, que pues es ese tipo de persona que se ve como de mala maña, Ujú. es una persona que me contó su historia en un momento de intimidad, ¿no? Entre vecinos. Sí.
Y él dice que está tratando de investigar y buscar el método de regresar a su realidad. A su realidad, al lugar donde él siente que pertenece. Y él dice en ese post, todos los días, así acaba ese post, todos los días, todos los días, no hay un día que yo no me despierte con una nostalgia tan grande de llegar a un lugar donde sé que pertenezco, donde yo sé que tengo un hijo y donde actualmente en este mundo, en este tiempo donde estoy, donde me siento que estoy presente, soy estéril. No manches. Sí, está muy, muy, muy canijo. Y cuento esta historia porque más allá de ser anecdótico, a lo mejor alguien tiene una creatividad muy grande para escribir este tipo de historias. Este tipo, en este post, pues expresa su tristeza, ¿no? Y probablemente, más allá de ser posiblemente una ficción, sea haciendo la teoría, ¿no? Puede ser una persona que en algún momento de su vida algo lo hizo que rompiera esa línea temporal que a lo mejor tenía que seguir y se perdió en un lugar donde no tenía que estar, ¿sabes? Fíjate que no es única la historia, hay varias historias de este mismo que se correlaciona, ¿no? Que están en otra realidad. Pero bueno, yo las que he escuchado o he leído siempre van acompañadas de un episodio que los dejó al borde de la muerte o gente que ha estado en coma, ¿no? Perdón. Igual para la gente que le gusta leer y ese tipo de libros de misterio, de realidades adversas, muchos conocerán el libro del esclavo. Es un libro chiquitito, te lo lees en un día quizás, y eso es mucho. En unas 2 horas lo lees sin problema. Y es una persona que entró en estado de coma y que siempre escucha a un ser, ¿no? Que lo acompaña en todo este viaje, ¿no? Sí. Yo también he escuchado una historia similar de una persona que, era un estudiante que estaba enamorado de una chica. Total, que pues él estaba en el momento del cortejo y todo, enamorado de esta chica, queriendo conquistarla, pero por azares del destino, creo, si no mal recuerdo, tuvo un choque en su vehículo y quedó en estado de coma. Pero antes de eso, ya cuando él choca, comenta que él recuerda que está en el hospital y que sale, lo dan de alta, ¿no? Y que él comienza a hacer una vida y que incluso a esta chica que pretendía se hizo su novia, su esposa, tuvo 2 hijos, si no mal recuerdo, empezó a trabajar en donde él quería trabajar, o sea, tener una vida impecable. Sí. Para esto pasan quizás 10 años, porque él lo comenta que relata que sus hijos ya tienen 10 años y él vuelve a tener un accidente de carro, volviendo a caer en un estado de coma, pero esta vez despierta en su cuerpo que anteriormente había tenido el accidente. Oh. Entonces, o sea, él se despierta. Él tuvo fenómeno supercampeones, ¿no? Algo así. Pasó una vida y de repente ¡pum! Parecido, pero estuvo en otra realidad alterna, ¿no? Entonces él despierta y empieza a preguntar, oye, ¿dónde está mi familia, mis hijos, mi esposa? Lo reciben los paramédicos porque pues ya habían pasado 2-3 años que el chavo seguía en estado vegetativo, en coma, y justamente cuando despierta ya lo iban a desconectar para pues ya quitarle desvivirlo, pues, sí, y no estuviera sufriendo. ¿Dijiste la palabra prohibida? No. Ok. Entonces, okay. Dijiste desvivir, ¿verdad? Sí. Okay. El chavo se despierta. Para apuntar. El chavo se despierta. Hay que censurar a este chavo, por favor. Y empieza a preguntar. Perdón. Azares del destino. Digo, gajes del oficio. Bueno,
Entonces se despierta y empieza a preguntar por su familia. A lo que los médicos por protocolo pues lo empiezan a tranquilizar porque personas que están en este estado suelen despertar muy eufóricos o piensan que todavía están viviendo el accidente. Entonces tratan de tranquilizarlos. Sí, un shell shock, ¿no? Uh-huh. Entonces él empieza a preguntar, oye, es que mi familia, mi esposa y los doctores le empiezan a decir, no, es que usted aquí lleva ciertos años en estado de coma, lo íbamos a desconectar y fue cuando despertó. Llega su familia y él les empieza a relatar todo lo que vivió. E incluso llega la chica esta de la cual estaba enamorada y la chica misma le dice, es que yo contigo no he tenido nada. No tenemos hijos, no nos hemos casado. El trabajo donde tú estabas trabajando actualmente no está contratando gente. Tú sigues estudiando. Y el chavo entró en una depresión muy fuerte porque él decía, es que yo sé que tengo 2 hijos, tengo una esposa a la que amo y un trabajo que amo. ¿Qué haces cuando tu realidad se altera de una manera tan rápida, no? No, a mí sí me ha pasado. ¿Sabes por qué me identifiqué con esta historia que conté primero? Porque a mí me ha pasado que sueño cosas que son muy vívidas, ¿sabes? Que yo puedo decir, ahí son sueños muy reales, ¿sabes? Sí. Y a mí lo que sí me ha pasado, trabajamos en una empresa juntos, donde tú sabes que un tiempo yo estuve trabajando como mensajería. Uh-huh. No vamos a omitir el nombre de la empresa, pero tú sabes que un tiempo estuve trabajando de mensajería. Estuve llevando facturas y todo este rollo, ¿no? Cheques y todo este rollo. Eso fue en el 2017. Sí. Y hay lugares donde yo no yo me volví un poco eficiente en esa empresa y subí de puesto rápido en cuestión de la mensajería, porque llegaba muy rápido a los destinos. Yo prácticamente no sabía para ese entonces andar en la ciudad tal cual. Entonces, cuando vieron que yo llegaba muy rápido a los destinos, pues me preguntaron, oye, ¿cómo le hiciste, no? Y hasta la fecha, de hecho, las personas que me conocen, que escuchen en el episodio, pues van a saber que me ubico muy rápido en los lugares, ¿no? Más allá de verlo en Google ahorita, que puedes checar Google Maps y todo esto, para ese entonces, pues yo sabía cómo llegar, ¿sabes? Ajá. Salía a la calle y yo sabía por dónde me tenía que ir. Y me pasaba... Recuerdo las cosas como por sueños, ¿no? Diciendo, este lugar, ya lo vi. Uh-huh. Ya lo vi este lugar. Ya hice esto, ya hice aquello, ya hice el otro. O sea, lo recuerdo muy, 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 muy bien. Hace muy poquito me invitaron a una boda. Acudí y todo. Y te lo juro que personas que yo vi, te juro que yo siento que ya las había visto antes. Como tipo déjà vu, ¿no? Como un déjà vu, pero haz de cuenta, al lado de mí, a mi izquierda, había un señor sentado con cabello largo, camisa de cuadros. El tipo era tenía como el físico como estos indios Hopi, así como que morenito, llenito, cabello largo, amarrado nada más a una coleta. Y no sé, con esa buena onda. Era un señor con una buena vibra así muy, muy chingona. Ajá. Pero yo lo recuerdo. Y estaba diciendo, oye, este tipo yo lo conozco. O sea, me daban ganas, de verdad. Me daban ganas de decir, ¿de dónde nos conocemos, no? Pero es prácticamente gente que no había visto jamás. Y eso que te digo de ubicarme en lugares, pues así me pasa, ¿no? Como que sé que las cosas son así. Así como que decir, pues esto es así. A estas personas ya las conozco. Este lugar ya lo visité en algún momento. Sí. Entonces me identifiqué mucho con esa historia por eso. Digo, no es como que me despierte con nostalgia, ¿no? Pero hay veces que tengo sueños que digo, ¿qué pasó?
y sufro de déjà vus, por así decirse, porque son más prolongados. O sea, el déjà vu es como que muy corto, ¿no? Sí. Y yo siento que lo que experimento es más prolongado. Cosa que, perdón, cosa que me preocupa porque estaba viendo un estudio que voy a ver si lo puedo dejar aquí en pantalla para las personas, que hay una correlación de las personas que sufren de déjà vus constantemente. Si hay una pequeña relación entre estas personas y personas que sufren un tumor cerebral. Ah, caray. Sí, está bien curioso. No tiene mucha base porque es algo que apenas están estudiando, pero existe un documento que está tratando de ver por qué se correlacionan las personas. O sea, hay un alto índice de personas que aseguraron vivir déjà vus y que hoy en día tienen un tumor en el cerebro. Ay, no. A mí sí me ha tocado vivir déjà vus muy cortos. O sea, te los puedo contar con la mano. A lo mejor han sido unos 10, quizás 15 en toda mi vida. Yo creo que en lo que va del año, no te miento, en lo que va del año yo he tenido unos 15 o 20 déjà vus. No, Estamos no, hablando sí, que estamos en marzo, o sea... das canijo. Digo, voy a buscar bien a ver si podemos poner aquí el estudio. Sí, O lo estaría podemos bien dejar en para, los comentarios. para leerlo y que no espantes al público, por favor. Fíjate No. que a mí algo que me ha pasado hablando de este tipo de realidades alternas, yo en distintas ocasiones he soñado que muero. Sí. Bueno, pero son de esos sueños No puedes bien decir esa vividos. palabra. En lo particular, Producción, censúrenlo. y en lo particular, siempre sueño que dejo de existir en ese plano astral por un accidente de vuelo en un avión. No viajes en avión. Sí, o sea, ya... Digo, ya- no viajes en avión. Y eso que nada más he viajado una vez en mi vida en avión. No, no es cierto. He viajado más. Pero es extraño porque o sueño que me cae un avión encima o que literal se cae, ¿no? Pero A lo mejor tienes alguna situación psicológica con un avión. eso me pasó antes de que yo viajara por primera vez en avión. No me refiero a... Eso es psicoanálisis, ¿no? Bueno, retomando el tema de las realidades alternas y los viajes en el tiempo, hubo una ocasión que me sucedió el año pasado que tuve vamos a decirlo, no sueño, sino un desdoblamiento de la materia que algunos lo conocen como viaje astral. Ya estaremos hablando en otros podcasts de ese tipo de situaciones. Pero yo iba de la mano con un ser que a la fecha no sé qué sea o quién sea, que me llevaba por distintas realidades donde yo me veía a mí mismo, haciendo cosas distintas, pero era yo. Ok. Y haz de cuenta que íbamos o viajamos a través del universo para ir a ciertas realidades. Pero este ser activaba así en el aire cierta simbología que no conozco. La verdad eran símbolos que jamás en mi vida había visto yo, pero tenían cierta correlación para poder trasladarse de una realidad a otra. Y me mostraba este ser varias realidades. Y él me decía, de todas las realidades que tú has visto ahorita, la tuya es en donde es tu mejor versión. O sea que en otra realidad eras un vagabundo o algo así. No, eran otras realidades distintas. Me veía estudiando otra carrera, estando en otro medio, en el medio militar, dando clases. Sí, en diferentes realidades. Era yo mismo. Y me decía, tú actualmente vives tu realidad eres tu mejor versión. Y me decía algo muy curioso. Si quieres entender, estudia la cábala.
No tengo idea de qué es la cábala. Luego lo vamos a ver, pero es un tema Luego lo muy... hablamos. Sí. En este caso, la cábala estudia la numerología de distintos hechos, Ok. ¿vale? Habla de que todo en esta existencia tiene una clave numérica que la hace especial. Ok. Entonces la cábala habla de los números espejo, de... Soy muy escéptico ante Bueno, la todo ese tipo numerología. de cosas, ¿no? Sí. Ya las tomaremos en su momento. Hay que investigar. ¿Mandé? Hay que investigarlo. Sí. Entonces, hablando de estas realidades y tomando el viaje en el tiempo, puede ser que de una u otra manera inexplicable, consciente o nuestra conciencia se traslade a esa otra realidad, en otro tiempo, futuro o pasado. Yo tengo la teoría personal de las cosas que yo he vivido. Tengo dos teorías. Una yo creo que es la más cercana a la realidad y la otra pues más a lo misterioso. Sí. La primera, vamos con la más cercana a lo real. Yo creo, en algún momento de mi infancia vi un documental donde te explicaban que si tú querías hacer algo, tipo Dragon Ball, Uh-huh. te sentaras y meditaras sobre lo que ibas a hacer. Y no tal cual meditar de una meditación, sino que te visualizaras haciendo lo que vas a hacer, ¿no? Por Sí. ejemplo, vas a botar una pelota o encestarla jugando básquetbol, Uh-huh. visualízate. O sea, visualiza todo, todo, todo. Desde el momento de cómo vas a inclinar las piernas, cómo vas a estirar el brazo, la técnica para poder encestar. Imagínatelo 1000 veces, 1000 veces. O sea, tú imagínatelo mucho. No recuerdo cómo se llama el documental. Voy a ver si igual lo investigo y lo ponemos aquí en pantalla. Pero se me quedó esa costumbre. Cada vez que iba a hacer algo, me lo imaginaba. O sea, Uh-huh. llegaba, lo visualizaba en mi cabeza y eran tantas veces que lo practicaba mentalmente que yo creo que me lo terminé creyendo. Ok. Ahora, creo que este sistema mental que podremos llamar como un algoritmo, donde tú ves todas las posibilidades de cómo puede concluir cierta acción, te lleva a acercarte por práctica a la más cercana a la realidad, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho con las personas. Yo me pongo a ver a las personas y a veces es como decir, ay, ves cosas, ¿no? Brujería o algo. Uh-huh. Entonces, estudias a una persona, la estudias un par de días y te das cuenta que qué puede pasar con esa persona. A lo mejor si vas a empezar una relación, dices, esto va a acabar mal. Sí. Entonces, hay todo un sistema mental que es un algoritmo, yo lo llamo el algoritmo, de ver dónde va a acabar esto. Te predispones, Ajá. digamos. Pones todos los factores, yo lo hago así, ¿no? Pongo todos los factores en la mesa y digo, es una persona con esta y esta característica, con esta y esta posición, que mi entorno social es este, todo. Veo todas las piezas del rompecabezas y al final me imagino cuál es la probabilidad más cercana que puede suceder. Sí. Entonces, siento que yo me quedé con esto, ¿no? Por ejemplo, si lo ves muy ampliamente, yo puedo decir, hoy voy a ver a una persona muy alta el día de hoy en la calle. Entonces, dices, estoy en México, la mayor parte de la gente no tiene una estatura, el promedio es 1.70, ¿no? Aquí en Uh-huh. México, en la ciudad. Y dices, pues las probabilidades de que vea una persona de 1.90, 1.80 pueden ser muy pequeñas, pero nunca cero. Sí. Si yo pongo todos los factores sociales y antropológicos del lugar donde vivo y de donde trabajo, todos los factores que pueden englobar al día de una persona, Sí. puedo ver qué tan probable sea que yo vea una persona muy alta. Por mi trabajo, trabajo
con muchas personas que son de Guadalajara, del norte del país. Es gente alta. Sí. Entonces, si yo me hago la idea de que voy a ver una persona alta el día de hoy, pues la probabilidad es muy alta por mi trabajo. Pero no lo puedo adjudicar a un don misterioso o místico, sino creo que mi cabeza sí trabaja bajo un algoritmo de probabilidades y en las situaciones me las planteo. Si salgo a la calle y corro la avenida, lo más probable es que me atropellen y va a pasar y puede pasar. La probabilidad puede ser muy pequeña, pero jamás cero. Sí. Si me entiendes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a esto me he creado la idea de que estoy tan acostumbrado como desde iba en quinto de primaria cuando vi este documental. Hoy tengo 29 años. Entonces, imagínate cuántos años llevo. Llevo muchos años practicando esto inconscientemente, solo porque vi un documental. Entonces, creo que el hacerlo tan constantemente, conscientemente, me llevó a hacerlo inconscientemente. Sí, lo hiciste ya como respirar. Ya es, sí, algo, ya es un hábito. Un hábito, algo, ¿cómo le dicen? Tiene una palabra, nato, no. Algo que ya Sí, es natural. Natural, ¿no? Sí. Y sí te entiendo. Fíjate que... Pero espera, antes de decir, ahora viene la parte mística, ¿no? Uh-huh. Que no tiene ningún fundamento, simplemente es una teoría. Puede ser que esta habilidad que tienes de ver a lo que ya podemos llamar un déjà vu. Yo no puedo decir que tengo déjà vus porque realmente son como lapsos muy cortos, ¿no? Y es muy duradero. Un déjà vu es como de, ay, ya viví esto, ¿no? Sí, es muy rápido. Ajá, pero yo como que no sé si el algoritmo que hago trabaja tan rápido, mi imaginación trabaja tan rápido. No es como que tengo un super cerebro, ¿no? Simplemente lo imagino tan rápido, de tan habituado que tengo esta costumbre, que me creo el escenario perfecto para la situación perfecta. Y puede ser que en ocasiones ese escenario sea muy certero con lo que está pasando en realidad. Pero si nos ponemos más conspiranoicos o más teóricos, puede ser que haya personas que tienen un desfase temporal muy marcado a la hora de ver estas situaciones. Y el hecho de que tengas un desfase temporal, un pequeño salto de tiempo que a lo mejor pueden ser segundos o minutos, te puede dar ventajas de mil cosas, ¿no? Sí. ¿De dónde puede venir esto? No lo sabemos. Hay muchas teorías en el mundo que pueden explicar cómo las personas se pueden desapartar de su tiempo. Lo que sí es verdad es que el tiempo tal cual no existe como lo concibimos. Sí, el tiempo nada más es una medida. Es una unidad de medida. Exacto. Pero en sí, a nivel de la física cuántica, todo existe en el mismo momento. Así todo es. Está pasando. Lo que cambia el momento es desde dónde lo estás observando. Así es. Como en algún momento lo llegamos a platicar tú y yo, la luz del sol tarda en llegar al planeta 8 minutos. Entonces, la luz que reflejan todas las cosas que están a nuestro alrededor, lo que hace significativo al tiempo, entre comillas, es la distancia desde donde lo miras. Así es. Y no tal cual el tiempo. Porque el tiempo, lo repetimos, es una unidad de medida, pero nada más. El tiempo se ve a través de la distancia del observador. Es correcto. Hoy podemos ver astros, planetas y miles con el telescopio James Webb podemos ver muchísimo más allá de lo que podíamos ver con otros telescopios. Pero realmente tú estás viendo una estrella hoy en el cielo que es una estrella que ya no existe. Sí, estamos viendo el pasado. Estamos viendo literalmente el pasado. Estamos viendo a través del tiempo. Así es. Esa es mi teoría. Fíjate que hablando de esta parte que llamas de programar, porque lo vamos a llamar así, ¿no? Programar tu algoritmo. Tu algoritmo, ¿no? Si lo vemos del lado metafísico, le llaman atraer, ¿no?
atraes lo que tú deseas, tu mente es muy poderosa. Si lo hablamos del término religioso, se le llama milagros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Fíjate que uno de mis libros favoritos es Caballo de Troya de J.J. Benítez. Sí, he ido a tu casa una infinidad de veces y siempre lo tienes en el buró al lado de tu cama. Me encanta, o sea, me fascina ese libro por el contenido. Para quien lo haya leído, me van a entender. Para quien no, los invito a que lo lean para que descubran este fascinante mundo. Pero bueno, este libro habla de viajeros en el tiempo, un experimento que hizo el ejército de Estados Unidos para viajar al tiempo de Jesús y descubrir si todo lo que había hecho él era verdad e incluso saber si él sí existió. Bueno, este agente del gobierno de Estados Unidos, que en el libro se llama, no recuerdo su nombre, Jason o Jason, no sé cómo se pronuncia realmente. Jason. Él es el protagonista y él es el que tiene el encuentro con Jesús. Ok. Y Jesús de ese libro dice, los milagros no existen. Son cosas que están ahí, pero tú no las ves porque todavía no las quieres ver. Wow. Es muy profundo el mensaje. Sí, no, es que yo sí te entiendo porque, digo, hasta donde entendemos es una ficción. JJ Benítez es un escritor, a pesar de que ha estado en situaciones de investigación del fenómeno no humano, ufológico, ovni. Y luego yo creo que en otro capítulo, si la gente lo quiere, podemos estar interactuando con el caso de Caballo de Troya, que también es un tema muy interesante. Sí, mezclan. Pero entiendo el mensaje, porque hay personas, yo he tratado de explicarle esto a las personas sobre la programación del algoritmo, ¿no? Uh-huh. Como lo acabamos de bautizar ahorita, muchas personas no lo entienden. Me dicen, es que no te entiendo, no sé de qué estás hablando, pero ¿cómo lo puedes volver a repetir, por favor? ¿Cuál? Lo que dijo Jesús. Jesús de Caballo de Troya dice, los milagros no existen. Son cosas que ya están ahí, pero no las quieres ver aún. Sí, es que lo voy a reducir muy simplemente. A lo mejor me voy a ver mal al reducirlo así. Pero una persona que desconozca, es como los mayas o los aztecas o estas civilizaciones que tenían que sacrificar a algún animal o alguna persona para que saliera el sol al otro día, o lloviera, o sus cosechas nacieran. Si no estás consciente de que mañana a las 5 o 6 de la mañana va a salir el sol, si tú no eres consciente de eso, pues simplemente puedes pedir 1000 plegarias a Dios. Entonces, si una persona no es consciente realmente de que el sol va a nacer, va a salir al otro día, puede adjudicarle a cualquier cosa la aparición del sol, ¿no? ¿Sabes? ¿Sí me entiendes? Si tú eres consciente de eso, pues prácticamente no es un milagro, simplemente es un hecho. Así es. Pero es algo muy cierto que sí puedes programar lo que está en tus manos, obviamente. Lo que está en tus manos, claro. Y yo en su momento lo practiqué también cuando me puse a estudiar un poquito de la metafísica, que decía, tú eres capaz de modificar tu realidad, de programar lo que quieres y atraerlo. Y te decían específicamente lo que tú comentaste. Imagínate lo que vas a hacer, pero todo. Imagínate a detalle. Visualízate. ¿Cómo visualizas, no? O sea, en tu mente, visualízalo. Entonces yo lo puse en práctica en ese entonces para irme a mi trabajo. Okay. Cuando yo me iba a trabajar a mi trabajo en aquel entonces, el camión que pasa por mi casa siempre va lleno. Okay. La única probabilidad que tenía yo de irme sentado es que pasara una combi. Okay. Y me fuera sentado sobre esa misma avenida, ¿no? Entonces siempre me tocaba el camión. Pero cuando empecé a ver este tipo de cosas, dije, a ver, vamos a probar si es cierto. Y me visualizaba yo como
iba saliendo de mi casa, caminaba a la esquina, pasaba a la combi, le hacía la parada, me abría la puerta y me sentaba específicamente en el lugar que yo quería. Entonces, así lo hice por un tiempo, hasta que empezó a suceder. A lo que hoy acabamos de bautizar en este episodio del podcast, programar el algoritmo. Entonces, yo me imaginaba todos los días cómo me subía a la combi, le hacía la parada y me sentaba en ese lugar. Ok. Y empezó a sucederme. Diario me tocaba irme en combi y sentarme en el mismo lugar. Y me pasó como 2-3 semanas que lo viví, que me fui en combi. Ok. La realidad es muy curiosa. Falta mucho investigar sobre muchos temas. Y el tiempo también es relativo y aparentemente inexistente. El día de hoy, llegando al tema principal del episodio de este día, ya después de indagar un poquito en ovnis, en realidades alternas y todo este rollo que acabamos de hablar, que van a decir, ¿quiénes son esos locos que están hablando de esas tonterías? Pero vamos a empezar a hablar hoy del caso de el ucraniano, mal llamado ruso, Sergei. Tu tío. Vamos a hablar del caso de Sergei Ponomarenko. Sergei Ponomarenko. En el año, te voy a contar esta historia, ¿eh? En el año del 2006, en la ciudad de Kiev, actualmente, donde sabemos que tiene conflicto armado. Este conflicto, Rusia y Ucrania. En el año 2006 exactamente, ya estamos a un mes más o menos de que sea recordado por la fecha que fue el 26 de abril del 2006 en la ciudad de Kiev. Apareció un hombre que estaba observando un edificio de apartamentos de aproximadamente 6 pisos. Uh-huh. Esta persona portaba consigo una cámara. Ya habíamos hablado hace un ratito de las fotografías de seres ovnis, objetos voladores no identificados, ¿verdad? Y por eso tiene una relación muy importante lo que vamos a hablar. Bueno, en el año 2006, el 23 de abril, apareció el señor Sergei Ponomarenko enfrente de un edificio. Parecía aturdido porque no sabía dónde se encontraba. Vestía ropa que podríamos llamar hoy en día retro, para lo cual era a su año todavía ropa antigua, ropa que databa de los 40, 50. Este hombre se mostraba desorientado, para lo cual la gente llamó a la policía porque había un hombre afuera de su edificio observando ya desde hace un buen rato. La policía llegó y lo entrevistó. ¿Cómo te llamas? Él dio su nombre, Sergei Ponomarenko. Él en ese momento se identificó con... es un documento que se llama la identificación de Komsomol. Este es un documento que acredita la pertenencia a la organización del partido que pertenecía que era de la Unión Soviética para ese entonces, la URSS. Sí. Cabe destacar que en el año 2006 la Unión Soviética había dejado de existir 15 años. Uh-huh. Entonces era prácticamente imposible que una persona tuviera en su poder un documento oficial de la identificación de Komsomol, se llama. En esta identificación decía que pertenecía a Sergei Valentinovich Ponomarenko, nacido en 1932, para lo cual era una persona de escasos 20 y tantos años. O sea, era imposible que ese documento le perteneciera. Sí. Él decía que era su documento, así que lo llevaron a
a un psiquiatra porque pensaban que era una persona que no estaba en sus 5 sentidos y padecía de sus facultades mentales. Él se presentó con un psiquiatra para las fechas. El 23 de abril de 2006 fue llevado a visitar un hospital psiquiátrico donde estaba plagado de cámaras de seguridad. Sí. Esto porque obviamente es un edificio donde pues hay personas que padecen de sus facultades mentales y es una cuestión de protocolo en cualquier parte del mundo para evitar malos entendidos y salvaguardar la responsabilidad legal de las personas, porque hay personas que no están al 100 en su capacidad mental y se causan daño. Miles de temas en eso, ¿no? Sí. Él a las 12:24 se presenta en la cámara del hospital psiquiátrico, en la primera. De hecho, existen las grabaciones, cosa que hace muy curioso este caso. A las 12:24 minutos y 46 segundos en la cámara principal aparece Sergei Ponomarenko, grabación del hospital psiquiátrico. Entonces, a las 12:31 entró a la oficina del médico, lo cual empezó a tener una pequeña entrevista con el médico que lo atendió y él pidió que le dieran la fecha. Lo primero que él dice es que le den la fecha en que se encuentra. Él le dicen que está en el año 2006, para lo cual él dice que se encuentra confundido porque el último que recuerde es el 23 de abril de 1958. 1958. Después de dar sus datos, él dijo que había nacido el 17 de junio de 1932 y que tenía para esa fecha 25 años. Para lo cual, pues, después de un tiempo de hablar con él, él explica que en 1958 tuvo su día libre. Él tenía una cámara y procedió a salir a tomar fotos. En un momento de su día, en las fotos que tomó, él refiere haber visto un objeto en forma de campana y no le daban crédito, pensaban que estaba loco, para lo cual el doctor le dice que se quede un par de días para ver qué estaba pasando, ¿no? Y valorarlo mejor. Y posteriormente de unos días iban a ver si se podía ir o se podía quedar o buscar a sus familiares. Sí. En la oficina del médico, a las 12:33, se dieron cuenta que el reloj de la pared se detuvo a las 12:30. Él estuvo ahí un par de minutos, media hora. Cuando él sale de explicar su situación, el médico se queda sorprendido porque se da cuenta que el reloj de la pared, de hecho está el video, Ajá. cuando Sergei Ponomarenko ve el reloj de la pared y se da cuenta que se detuvo a las 12:33 minutos. Que fue el momento, no, a las 12:31, a las 12:33 se dan cuenta que el reloj se había detenido. Cuando se va, el médico se queda sorprendido porque no cabe en su cabeza que el reloj de su muñeca. Y esto todo está en video, Sí. todo está grabado. En su muñeca, el reloj se detuvo al mismo tiempo que el reloj de la pared, que fue el momento donde entró Sergei Ponomarenko. Y ahí está el retraso de 32 minutos, que fue el tiempo que pasó Sergei Ponomarenko dentro de la oficina del médico que lo estaba atendiendo. Le pidieron que se quedara un par de días, entonces él acepta quedarse. La cámara ve cuando entra a su habitación. Para esto, él entrega su cámara con el rollo
y les pide al médico que devele el rollo para que pueda corroborar que lo que está diciendo es real y que él está en un momento perdido Sí. en el tiempo, que es lo que él entiende y él interpreta. Entonces, el médico decide mandar el rollo a un especialista en fotografía. Esto es un detalle muy curioso porque la cámara y el rollo que él presenta es una cámara y un rollo que supuestamente se dejó de fabricar en los 70s. Ok. Y aparentemente era un rollo en buen estado, no parecía tener más de 40 años de viejo. Sí. Cuando se revela el rollo, se dan cuenta que en el rollo hay fotografías a blanco y negro que las pueden buscar en Google. En Google. Esas fotografías son de Kiev en esos años. Posteriormente, fotografías de Sergei Pormarenko con una chica. Y después, la fotografía del ovni en forma de campana, que el especialista en fotografía asegura que no es un error del develado y que es un objeto auténtico que se encuentra en ese lugar. Cabe destacar que históricamente la primera persona que asegura haber documentado una foto con un objeto volador no identificado en forma de campana fue en 1966. O sea, de ser real el caso de Sergei Pormarenko, estamos hablando que fue la primera persona en documentar un ovni en forma de campana. Aquí hay algo muy curioso. Ok. Y que puede revivir o reavivar la llama de este caso, porque hay un experimento de aquella persona con bigote y flequito, que no podemos mencionar el nombre ni el partido en el que se desempeñaba, pero este partido comunista, de los hombres que le hacían así con la mano, Uh-huh. estaban experimentando con un objeto que se llama la campana de la letra N. Sí, sí sabes, ¿no? De la WW2. No podemos mencionar las palabras porque nos pueden censurar. Ok. Pero este experimento era una campana que era un aparato para viajar en el tiempo. Ok. Es muy curioso porque está también relacionado con la persona que hizo la investigación del misil que cayó en la zona del silencio. Era un alemán que estaba trabajando en estos experimentos y que ayudó a la NASA supuestamente a llegar a la Luna. Ajá. Y fue una persona relacionada con el misil que cayó en México en la zona del silencio. Bueno, ese es un dato curioso. En algún momento de la historia hay documentos periodísticos de un periodista de guerra que explica que este aparato llamada la campana de la letra N y las siguientes letras que lo conlleva este grupo comunista, dice que en algún momento se desencadenó y desapareció, que es relacionado a una teoría de la conspiración que ese aparato acabó en la zona del silencio. Este aparato, según esos documentos de investigación de periodismo de guerra, Uh-huh. explica que funcionaba con magnetismo. Ok. Entonces en algún momento se desencadenó, rompió cadenas y desapareció. Bueno, ese es un pequeño punto curioso que nadie toca. ¿Por qué lo digo? Porque este aparato de ese grupo, de la WW2, WW2, sí, World War II, Producción. de la Segunda Guerra Mundial, chinga. A ver si no nos banean.
este aparato estaba en forma de campana. Y el objeto que fotografía Sergei Ponomarenko es en forma de campana. Ok. Y el hecho de que sea un objeto de guerra de esos años donde hubo armas que escapan de lo convencional hoy en día, hay documentales que tratan de poder divulgar todos estos experimentos que hacían y de armas fantásticas. Sí. Full War, algo así, tiene un nombre muy chistoso, pero tiene toda una categoría en la historia. Ok. Bueno, este hombre regresa a regresa a la oficina del médico y le explican que pues ya revelaron el rollo y lo que pueden ver es que no estaba mintiendo. Por lo cual, lo único que pide Sergei, que ya se quiere regresar a su tiempo porque ya es ajeno. En ese momento, vuelven a detenerse los relojes, tanto de la muñeca Como el de la pared. como el de la pared, del médico y su oficina donde lo estaban atendiendo. Para ese año, 3 días después de haber aparecido en el país, en esa localidad de Kiev, Ujú. él regresa a la oficina, los relojes nuevamente vuelven a andar. Bueno, sale de la oficina, los relojes vuelven a andar y Sergei Ponomarenko entra a su habitación en ese hospital psiquiátrico, donde había una cámara viéndolo entrar y jamás lo vio salir. Desapareció. Desapareció. Fue la última vez que se le vio a Sergei Ponomarenko. Es una historia bien curiosa, bien curiosa, súper curiosa. Hay videos, hay evidencia en video, están las fotografías en línea de Sergei Ponomarenko, del objeto que fotografió y también del momento donde pues estuvo. Jamás lo volvieron a ver. Pero obviamente el médico tenía que llamar a la policía porque había desaparecido un ser humano, ¿no? No Sí. lo pueden dejar así. Él llama a la policía ven los documentos que dejó, su formulario, investigan y este hombre tiene una carta de desaparición 20 años después de su desaparición, del momento en el que estuvo en el... Haz de cuenta, él se va, llega al 2006, regresa. Parece que él vivió del 1958 20 años. De 1958, 20 años después, hay una carta, hay un acta de desaparición de Sergei Ponomarenko. El policía se da cuenta que una persona había documentado ese caso 20 años después de su primera desaparición. Entonces, dan con esta persona, enseñan fotos de Sergei, sus datos, y se dan cuenta que esta persona tiene guardada una foto, la misma que tenía Sergei en su rollo que develaron estos médicos y el experto en fotografía. Era la chica, ¿no? Lo que Sí, voy la chica entendiendo. que sale en la foto. Su amiga se llamaba María, algo así, no recuerdo bien su nombre, pero esta chica, ya una ancianita para el momento en el que la están buscando y entrevistando, se pone a llorar. Dice que Sergei aparecía de repente y desaparecía por lapsos de tiempo, ¿no? Ujú. Se lo dejaba de ver. Y ella expresa que él siempre hablaba de cosas muy extrañas. Hablaba que los teléfonos tenían tecnología que no tenía precedentes para su época, que podías hacer muchas funciones que no podrías imaginar en su época, cuando Ok. él ya convivía con Sergei. Lo que dicen es que también él hablaba de un aparato que era una caja con un temporalizador donde metías comida
y la calentaba muy rápido, en cuestión de minutos. Obviamente para ese entonces no sabían que era un microondas. No manches. Pero él platicaba esas cosas. De hecho, ella explica que Sergei Ponomarenko hablaba a las revistas y a las estaciones de radio para platicar lo que él sabía. Sí. Y hay una grabación donde él aparece hablando en una estación de radio. No manches. Para lo cual hay algo bien curioso que no se especifica muy bien por qué o de dónde salió una carta sin remitente con una fotografía de Sergei Ponomarenko, 20 años más viejo, en un lugar de Kiev, en Ucrania, donde hay comparaciones de fotos actuales. No hay más que un par de edificios y en esa foto se puede ver un lago con el protagonista en el centro de la foto, Sergei Ponomarenko, y en el fondo muchos edificios. No manches. Y no saben cómo llegó esa foto a sus manos. Solo se sabe que esa foto llegó sin remitente. Es una foto a color de Sergei Ponomarenko y si las comparas es la misma persona pero 20 años más vieja. No, ese es el caso de Sergei Ponomarenko. Sergei Ponomarenko. Pero increíble. Aquí va lo curioso. A ver. Si pareciera que esta historia acaba aquí, no acaba aquí. ¿Tú qué puedes opinar de esta historia? Pues me parece bastante curioso, aunque particular, porque tomando en cuenta que hablábamos de los casos anteriores de gente que vivía en realidades alternas y que de cierta manera tenía nostalgia por haber vivido algo que ya no tienen, se me hace curioso que tu tío, el Sergei, lo estuviera haciendo como si se divirtiera y fuera algo ya común para él. Pareciera que sí, ¿no? Así es. ¿Tú crees que este caso es real? Habiendo tanta evidencia. Pues mira, ¿Sí crees o no? Tú di, puede ser real. puede pasar por real o no. mira, yo Porque te puedo están los decir videos, que de hecho los puedes viendo todas las pruebas, puedo decir que sí, ¿no? Aunque también hay la probabilidad de que de cierta manera te hagan creer que es realidad, ¿no? Tristemente, yo no te podría decir con certeza si es real o no. Porque a veces hay situaciones donde hay información que es real y personas con intereses personales Uh-huh. se encargan de desacreditar Ok. una cosa, creando evidencias falsas. Se ha visto en muchos casos, ¿no? Sí, Donde alguien está exponiendo algo y crean una evidencia falsa para ridiculizar a la persona. así es. Ok. Pues tristemente pareciera que este caso no es real. A pesar de la evidencia y a pesar de todo, hay inconsistencias en el caso que son muy, muy, muy marcadas. Ok. Como el hecho de que ¿de dónde viene esta información? Viene de un documental ucraniano que habla de ovnis y misterios. Ok. El hecho de que la única fuente de información fidedigna de este caso sea un documental y no haya información oficial es un punto en contra de la veracidad de este caso. Sí. Porque no hay nadie más que lo corrobore. No hay un documento oficial, no hay nada. El 90%, esta investigación di con una persona que es de Kiev, es ucraniana, es una mujer que da su punto de vista. Y ella en medios internacionales obviamente investigó la noticia. Al ser la barrera del idioma tan marcada como el ucraniano y el español, pues la información no llega tan limpia, ¿sabes? Sí.
tú no es como que te pongas a ver información de quién. O sea, por más que tengas traductor, no es tan fácil entrar a información de países hasta ese lado del mundo. Sí. Entonces, ella hizo una investigación también y da con la conclusión de que el 90% de la información en medios de difusión en español está errónea. Porque este caso habla del caso de Sergei Ponomarenko. Sí. Y hay irregularidades como el hecho de que la información oficial viene de un documental, nadie más tiene información. Además que los documentos que presentan para el año que él expresa, no hay una conjetura en la información del año que encuentran el documento donde hay una acta de desaparición y sus datos con el certificado de Consomol. Okay. Y además que la ciudad donde él asegura vivir en ese tiempo todavía no existía. De acuerdo. Ese es un hecho irrefutable. Además que en los horarios en las horas de entrada y de salida de las cámaras no son correctos, porque en la historia del documental aparece que el día miércoles 23 de abril del 2006 él es encontrado. Si te vas al calendario del 2006, a ver si podemos poner aquí el recuadro, no era miércoles, era un domingo. Oh, si caray. no mal recuerdo. Entonces, ese es un punto también en contra del caso. Además, que la supuesta cámara que dicen que dejaron de fabricar en los 70s es una cámara del modelo retro Fit SB. La puedes encontrar en eBay por el costo de 500 pesos más envío. No manches. La puedes encontrar actualmente, o sea, no es una cámara que esté descontinuada. Sí está descontinuada porque obviamente no es de la Unión Soviética, eso sí es real. Sí. Un modelo soviético de cámara, pero la puedes encontrar en perfectas condiciones. No sé hasta qué año la dejaron de fabricar, pero para encontrar una cámara en perfectas condiciones y un costo asequible de 500 pesos, es que realmente no es un aparato que pues, así retro valioso, no lo es. Ok. Además que en el documental jamás expresan físicamente el supuesto rollo. Ahora, en el documental, en ucraniano, sí, explican que este hecho de todos los videos que existen y las fotografías, todo el documental es una reconstrucción de hechos, por lo cual jamás aseguran que la entrevista que hace Sergei Ponomarenko, las veces que salen las cámaras y las fotografías sean totalmente reales. Ok. Y otra, el punto más grave es que el documento de Komsomol, donde él acredita ser un ucraniano y estar inscrito al partido de la URSS, es la misma fotografía donde él sale en la supuesta fotografía en el futuro de Kiev, donde hay edificios. Se puede ver en el redoble de su camisa, que es prácticamente el mismo de la fotografía. Y en los documentos que supuestamente acreditan el documento de Komsomol, todos los datos tienen algunas cosas que no son coherentes con la historia, como las fechas y el hecho de que te digo de que la ciudad donde él decía que era todavía no existía para esas fechas. Entonces, prácticamente también en la fotografía del futuro, donde hay edificios donde no debería de haber, se ve claramente que es el mismo edificio que está en la fotografía actual, digamos el que se puede ver, pero remontado varias veces.
Es el mismo edificio, pero con diferentes tamaños. O sea, claramente se ve que es un retoque por Photoshop en la fotografía. Así que, tristemente podemos concluir que este caso es, pues, tal vez no verdadero. Ok. O pueden haberlo hecho que parezca no verdadero. O pueden ¿no? hacer que parezca no verdadero, no lo sabemos. Y sí carece de mucha información. Y la barrera del idioma, pues, nos complica Peor. más toda esta situación. Pero ese fue el caso de Sergei Ponomarenko, Tu tío. el ucraniano que viajó en el tiempo y fotografió un supuesto objeto volador no identificado. Esa es la verdad. No podemos asegurar que algo sea real ¿O ni no? que algo sea mentira. Al final de cuentas, el público tiene la última palabra. Y esto sería toda nuestra parte el día de hoy. ¿Algo que quieras agregar? Pues más que nada, todos estos casos nos parecen interesantes. Igual los invitamos a que si tienen historias de este tema similares, las compartan en los comentarios, ya sea en YouTube, Facebook o nos los envíen a través de Gmail. En infamepodcastoficial@gmail.com. Así es, para que nosotros las podamos contar aquí en el podcast o de igual manera, si gustan venir, con gusto contarlas y que todos los demás nos vayamos dando cuenta de la relación que existe en relatos e historias de cada uno de nosotros. No se olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y sobre todo en las plataformas de streaming, que es Spotify. Estamos en Amazon Music. Amazon Music y también en iHeartRadio. Estamos intentando subir a Apple Podcast. Perdón. Estamos intentando subir a Apple Podcast, pero también es un proceso un poquito más complicado. Así es que síganos, compartan sus anécdotas y no olviden que esto es Infame Podcast. Hasta la próxima. Adiós.